Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro servicio online. La verdad es que pues estamos un poco tristes, ¿verdad? Porque solamente nos vemos a través de esta transmisión, pero pues gracias a Dios, ahora sí que las redes sociales son una bendición porque la palabra sigue corriendo y pues a través de las redes sociales la palabra de Dios no conoce fronteras. Entonces sigamos orando familia, declarando por nuestro México, que nuestro México es libre de todo virus, que el antídoto para este virus, Dios ya lo ha soltado a científicos y doctores, así como estuvimos orando el día miércoles. Gracias por haberte conectado. La verdad es que me siento pues apoyado, ¿verdad? Cuando uno ora juntos, que unimos esta nuestra fe y comenzamos a que esto que es el reino de Dios en la tierra siga avanzando. Familia, pues vamos a orar. ¿Qué te parece? Si ahí donde estás, cierras tus ojos un momento. Si tienes ahí a tu esposo, tómalo de la mano. Si tienes a tu amigo, a tu hermano, tómalo de ahí de la mano y ahí en tu corazón dile: papá, gracias porque tú estás con nosotros. Papá, hoy estamos aquí porque queremos escuchar tu voz, porque amamos escuchar lo que tú estás haciendo, papá. En el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra que va a ser soltada. Papá, habla lo que tú quieras hablar a través de mi boca. Te cedo mi boca, mi mente, mi espíritu, papá. Y declaramos que esta palabra que estará siendo soltada no regresa vacía, sino que váyase para lo que es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Pues vamos a empezar. Quiero leer para comenzar en Lucas, capítulo 8, versículo 1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El tema de hoy, o el cimiento que hoy vamos a estar hablando, es la palabra reino. Ya escuchamos los otros 4 cimientos, que era fe, gracia, justicia, nuevo pacto. Y el día de hoy, el cimiento de los cuales nosotros como fe y gracia creemos será reino. Entonces, algo que a mí me llama la atención es lo que Jesús predicaba. Dice en Juan, en Lucas, perdón, esta cita que acabamos de leer, que Jesús predicaba y anunciaba el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué es la palabra reino? La palabra reino es el ámbito donde el rey ejerce su influencia. Ahora, esto me recuerda cuando Jesús oró, si tú te acuerdas tal vez esta oración tan famosa que es el Padre Nuestro, que Jesús dijo: que venga tu reino o que venga tu gobierno a esta tierra. Ahora, ¿por qué Jesús estaba diciendo que venga tu gobierno o que venga tu reino a esta tierra? Porque esto significa que no estaba el reino de Dios. Si Jesús oraba de esta manera es porque no estaba el reino de Dios en esta tierra. Ahora, quiero platicarte algo. Cuando todo era en el principio, cuando Dios creó el Edén y Dios pone a Adán aquí en el Edén, pues el Edén básicamente era un reflejo de lo que el cielo era. En el Edén no había muerte, en el Edén no había consecuencias de pecado, en el Edén no había enfermedad, en el Edén no había tristeza, en el Edén no había soledad, en el Edén no había nada de esto. El Edén era un reflejo del cielo, porque el gobierno del cielo o el gobierno del rey era puesto en el Edén. Entonces, ¿qué era básicamente lo que Dios le estaba hablando a Adán cuando fue puesto en este espejo de lo que era el cielo? Dios le está diciendo a Adán: mira, Adán, yo lo único que quiero es que tú expandas esto. Es que la tierra, es que todos los demás planetas y todo esto que fue creado por Dios se convierta igualmente
en mi gobierno puesto en lo que es la tierra, puesto en lo que son los otros planetas. De esto se trataba. Por eso Dios creó a Adán conforme a su imagen y semejanza, para que Adán pudiera hacer en esta tierra lo que Dios ya había hecho en el cielo. Entonces, hoy la palabra reino, quiero describírtela un poco lo que Jesús habló. Si me acompañas ahí mismo, en el libro de Lucas, en el capítulo 17, Lucas capítulo 17, y voy a leer en el versículo 20 al 21. Lucas 17 del 20 al 21. Dice, voy a leer desde el 20. Dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hay que comprender algo de lo que Jesús estaba hablando aquí. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y los fariseos, los religiosos le preguntaban, oye Jesús, ¿qué onda con el reino de los cielos? Pues ¿cuándo va a venir? ¿Verdad? Porque ellos esperaban que literalmente el cielo un día abrieran los ojos y el cielo ya estaba aquí en la tierra. Y Jesús les responde, el reino de los cielos está aquí entre ustedes. Entonces, Jesús está describiendo esto. El reino de los cielos no es un lugar geográfico. El reino de los cielos es un sistema en donde el rey gobierna. Lo voy a repetir una vez más. El reino de los cielos, o el reino del cual Jesús estaba hablando, es un ámbito donde el rey ejerce su dominio. Entonces esto nos aclara muchas cosas de por qué dice que Jesús predicaba el reino de los cielos. Porque Jesús básicamente lo que hacía es que ejercía el gobierno del rey en esta tierra. Por eso es que cuando Jesús veía a un enfermo, pues el gobierno comenzaba a impulsar a Jesús a sanarlo. Porque en el cielo no hay enfermedad. Por consecuencia, cuando yo establezco, cuando Jesús establecía este reino en la tierra, la enfermedad se tenía que ir. Ahora, hay algo bien que me gusta un montón. Si me acompañas a Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo, voy a leer desde el 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí en el 7, por mucha atención, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Me gusta mucho esta parte cuando Isaías estaba profetizando acerca de lo que es el reino. Porque Isaías estaba diciendo, este gobierno irá en dilatación, cada vez será expandido más, cada vez estará creciendo cada vez más. Ahora, lo que me gusta es que dice que no tendrá fin, lo dilatado de su imperio, su gobierno, su reino, estará en crecimiento. Y con esto te quiero decir algo. El Padre nos ha incluido a ti y a mí para que este gobierno que Él puso dentro de nosotros sea establecido en esta tierra. El Padre nos ha incluido para que este reino sea puesto aquí en esta tierra. No importa si tú estás o no estás, tú eres muy importante para el reino y para que este gobierno se siga estableciendo. No importa si estás o no estás, pero algo que te quiero decir es que si estás o no estás, el reino seguirá dilatándose, el reino seguirá creciendo. El Padre nos ha incluido, familia,
a que su gobierno lo sigamos extendiendo en esta tierra. Pero, aunque somos muy importantes para esto, no somos indispensables. El Padre nos hace esta invitación y nos dice, en el lugar donde tú estás, tú puedes establecer mi gobierno. Si estás trabajando en una oficina, tú puedes establecer este reino. ¿Cómo? Siendo excelente, trabajando en tu carácter. Eres ama de casa, puedes establecer este reino. ¿Cómo? Educando a tus hijos, edificando tu casa, manejando sabiamente tus finanzas. ¿Tienes un negocio? Dios te está soltando recursos. Puedes impulsar el reino. ¿Cómo? Proveyendo para que el reino siga avanzando, tratando bien a tus clientes, teniendo un muy buen producto. Esto es lo que nosotros podemos colaborar de acuerdo en el lugar en donde estamos para que el reino siga avanzando. El reino sí es predicar su palabra y es los milagros y es los prodigios y todo esto. Pero también el reino es en el lugar donde tú estás. Ahí en ese lugar tú puedes impulsar el reino. El reino, como Jesús les decía a los religiosos, no es un lugar geográfico, es un estilo de vida. Es un ámbito al cual es metido dentro de nosotros y literalmente nosotros lo que hacemos es que cargamos encuentros de la gente para con la gente, del reino de los cielos. Esto es lo que tú y yo cargamos. Ahora, Pablo en Efesios narra algo y dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de Satanás y todo esto. Entonces, hay que comprender algo. Aquí en el mundo, ciertamente hay un gobierno o hay un reino que quiere imponerse. Ciertamente el reino de las tinieblas quiere imponerse y quiere arrebatarnos a los jóvenes y quiere arrebatarnos a las nuevas generaciones y quiere llevárselos, porque el reino de las tinieblas también quiere hacer frente. Pero nosotros tenemos algo, que sobre cualquier lucha la victoria ya nos ha sido dada. Entonces nosotros peleamos desde la victoria. Peleamos desde este reino, pero también sabemos que cuando nosotros peleamos, nosotros es porque ya Jesús nos ha dado la victoria. Cuando yo estaba preparando este tema, yo le preguntaba a Dios y le decía, bueno, ¿y en qué consiste esto de pertenecer al reino? Y Jesús me traía a la mente cuando un reino literalmente quiere conquistar otro reino. Y cuando este soldado, pues literalmente se prepara mentalmente, se prepara físicamente y se prepara espiritualmente para ir y conquistar este terreno. Entonces, con esto yo te quiero dar un consejo. Necesitas cuidar tu cuerpo físico. Necesitas cuidar lo que estás escuchando en tu alma. Y necesitas alimentarte espiritualmente, porque literalmente tú y yo somos soldados de este reino, que venimos a conquistar lo que Satanás tomó por un tiempo. Jesús vino y nos dio la victoria, y nos entregó la victoria, pero necesitamos seguir peleando, necesitamos seguir conquistando almas, necesitamos seguir poblando el cielo. Me gusta mucho esta frase que dice, necesitamos despoblar el infierno y poblar el cielo. Tú y yo fuimos llamados a salvar almas para que la gente no pase el tiempo en el infierno. Este es el reino de los cielos. Es este gobierno del cual el Espíritu Santo nos ha empoderado para nosotros utilizar todos los recursos que el Padre tiene para salvar almas, para que la gente no se pierda eternamente. Cuando Jesús viene a la tierra, todos los términos que Jesús utilizó, Jesús no utilizaba como tal términos religiosos. Jesús lo que hacía era que ponía ejemplos de la vida cotidiana. Un ejemplo que hoy, ¿por qué te digo esto? Te quiero poner dos palabras. La primera es
voy a definir qué es lo que era una eclesía. Y la segunda es qué era un apóstol. La primera, la palabra eclesía, que viene de, más bien la palabra iglesia, viene del vocablo eclesía. Iglesia, cuando Jesús lo narraba, Jesús no se refería a algo religioso. Jesús se refería a lo que se vivía con los griegos, que era la eclesía. Por eso les puso este ejemplo. Era un conjunto de personas que tomaban decisiones para marcar el rumbo de lo que sería esa nación. Entonces Jesús básicamente, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo los estoy llamando a un conjunto de personas para que puedan tomar decisiones del rumbo que tomará México, del rumbo que tomarán las naciones. Iglesia no es un conjunto de personas que practican una religión. Son personas que saben quiénes son y que están tomando decisiones firmes para que nuestro México, nuestro estado, nuestro mundo esté tomando un rumbo diferente, para que tenga encuentros con Dios. Ahora, el otro término que yo te quiero platicar es el término apóstol. Cuando tú sabes que Jesús dice que tomó a 12, ¿verdad? Y después estos fueron llamados apóstoles. El término apóstol no se refiere a esta persona que pues predica y todo esto. Y sí, pues también incluye esto, pero no, Jesús cuando los llama apóstoles no les estaba dando un término religioso, pues para explicarme. Jesús lo que estaba haciendo era que les estaba dando un término militar. Un apóstol que era un soldado romano que era enviado para conquistar la cultura. Cuando Roma, tú sabes que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pues el gobierno que estaba, pues era el gobierno romano. Entonces, los romanos daban dos golpes cuando querían conquistar algo. El primero era un término militar y era sangriento. ¿Qué hacía? Ok, el primer golpe de los romanos era, llegaba a esa ciudad y en esa ciudad quitaba al ejército enemigo. Y ya cuando quitaba el primer golpe, el ejército enemigo, después entraban los apóstoles, que era el segundo golpe que daba Roma. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran personas que infiltrados se metían dentro de la cultura. O sea, se metían en deportes, se metían en la educación, se metían en negocios, se metían en gobierno, dentro de esto que iba a conquistar Roma. Y cuando estaban dentro de la cultura, entonces desde dentro de la cultura cambiaban de tal manera que este lugar donde Roma había conquistado literalmente comenzara a cambiar como si siempre hubiera sido de Roma. Cuando Jesús nos llama como apóstoles, Jesús nos llama a cambiar la cultura. Nos llama al lugar donde estemos. Si te vuelvo a repetir, si tú eres ama de casa, si eres empleado, si estás en una oficina, si eres futbolista, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres un albañil, si eres alguien que practica N cantidad de cosas, ¿okay? A esto te ha llamado Jesús, a que tú puedas cambiar la cultura por medio del gobierno del reino de los cielos hacia afuera. Que desde el lugar donde tú estés, tú puedas practicar tal cultura del reino que la gente literalmente te pueda voltear a ver y pueda decir, yo quiero de eso. Yo quiero de eso, que tú no te sientes deprimido. Yo quiero de eso, que tú todo el tiempo traes una sonrisa en la boca. Yo quiero de eso, que aunque el mundo se pueda estar cayendo a pedazos, tú todo el tiempo estás feliz. ¿Por qué? Porque dependemos de un reino. Esto es lo que el Padre nos llamó a hacer. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20,
Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y con esto quiero platicarte algo que nos acaba de suceder como familia este fin de semana. La muerte tocó en la vida de una persona, de un hermano de aquí, pues queremos enviar saludos a la familia Ferreiro, porque pues los amamos mucho y mi hermano Héctor era un soldado de Dios, era una persona que amaba profundamente a Dios, que estaba dispuesto a que el reino siguiera avanzando y desde su trinchera de donde él estaba todo el tiempo permeaba a la gente el reino de los cielos. Entonces, esta cita me confronta a mí mucho porque Pablo estaba escribiendo y les dice a los corintios, el reino de los cielos no son palabras, es poder, es sanar enfermos, es liberar endemoniados, es limpiar leprosos. Esto es el reino al cual tú y yo pertenecemos. Entonces yo te quiero invitar a esto, que seas más intencional a que el reino siga avanzando. ¿Ves un enfermo? Ora por este enfermo. No importa si en el momento sana o no, pero si nunca oras por un enfermo, pues nunca vas a ver un enfermo sanar. Cuando tú ores por un enfermo te vas a dar cuenta que realmente hay poder dentro de ti. Y tal vez vas a orar por 10 enfermos y solo van a sanar 3. Pero te vas a dar cuenta que esos 3 te han manifestado que realmente hay poder. Entonces yo te quiero invitar a esto. Tú y yo que pertenecemos a este gobierno, que pertenecemos a este reino, vamos impulsándolo, vamos creyendo. ¿Qué sucedió? Pues con mi hermano Héctor, una enfermedad lo tomó y a causa de esta falta de poder que nosotros necesitamos dar al mundo, pues de repente las enfermedades nos arrebatan personas. Entonces, yo te quiero invitar a esto. Sé constante. Empuja para que el reino avance con fuerza. No importa la situación que una persona esté viviendo. Si tú que cargas el encuentro con Dios, impulsas el reino, la persona va a comenzar a tener encuentros con Dios. Entonces, te quiero invitar a esto. Sé constante en el reino al que nosotros pertenecemos. Impulsa el reino. En Éxodo capítulo 16, versículo 9, quiero leerte esa cita y con esta voy a cerrar. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tenemos 2 asignaciones como personas que pertenecemos al reino. Primero, somos sacerdotes. Y segunda, somos gente santa. De repente cuando escuchamos esto de la palabra santa, de repente viene un término religioso que lo trata de ligar como al comportamiento. Pero la palabra santidad no tiene nada que ver con comportamiento. La palabra santidad refiere a que somos apartados para. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo como un reino, yo los he apartado para mí, para un propósito para mí. Y segundo, Dios nos llama a ser sacerdotes de este reino. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra el corazón de Dios, restaura la imagen y es testigo al mundo. Y yo te quiero invitar a esto, desde el lugar donde estés, practica estas cosas. Sé testigo al mundo de que tú perteneces al reino. Restaura la imagen de la gente. Y lo tercero, ministra el corazón del Padre. Este es el reino al que tú y yo pertenecemos. Vamos siendo más intencionales en este reino.
Vamos enfrentando al reino de las tinieblas, porque la victoria ya nos ha sido dada. Impulsemos el reino, familia, porque el reino de los cielos no solamente nos impulsa a nosotros, sino que también nos respalda. Te amo, te bendigo, y si tú estás escuchando por primera vez esto, yo quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Jesús te anhela profundamente. Si puedes cerrar ahí tus ojos y repetir esto: Señor Jesús, gracias, porque hoy escuché de tu palabra, hoy sé que moriste en esa cruz, resucitaste al tercer día, porque me amabas tanto, papá. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te quiero decir esto: a causa de hacer esta oración, tú puedes entrar y puedes ver lo que está sucediendo en el reino de los cielos. Familia, te bendigo. Sigamos orando por nuestro México, creyendo que las puertas de las iglesias se van a volver a abrir. Te bendigo. Espera, te digo para Ahí tomarte sí. foto. Ay, perdón, que no quité yo.